Sí. Buenos días. El día de hoy vamos a terminar con un tema que es cortito, ahorita no me siento tan bien. Nos vemos en la clase de problemas para explicarle la tarea individual. Entonces aquí prácticamente unos 10 minutos y terminamos este tema. Voy a compartirlo. El último tema es circuito magnético de un imán permanente. En la figura ustedes están viendo un núcleo ferromagnético de forma circular, y aquí en la parte inferior hay una abertura, es decir, esa abertura es muy cortita, cuestión de milímetros, se llama entrehierro, y la parte derecha de la figura está ampliada. Entonces ustedes ven que las líneas de campo magnético, en este caso es un imán, el imán ya está magnetizado, es decir, esto queda magnetizado con una densidad de flujo remanente. Recuerde la curva de histéresis. Entonces aquí este imán tiene su propia fuerza magnética. Entonces aquí las líneas de campo magnético o de flujo magnético van a atravesar el material ferromagnético, y por ende el espacio, que es muy pequeño, el L sub 0, va a atravesar las líneas de campo magnético que está en la figura en la parte derecha en forma ampliada. Entonces ustedes ven que las líneas, voy a ampliar un poquito más, las líneas de campo magnético atraviesan de izquierda a derecha. Miren, las del centro prácticamente son perpendiculares, salen perpendiculares de la superficie del imán y llegan en forma perpendicular, y como la distancia de ese entrehierro de la abertura es bien pequeña, las líneas son paralelas, pero hay algo importante. Las líneas que están ya en la parte extrema de la superficie de este imán no van rectas, usted ve que hacen una curvatura, y al hacer una curvatura al hacer la curvatura hace que el área de ese entrehierro sea mayor al área del material ferromagnético. Entonces eso es muy importante en este tipo de problemas. Si la abertura es mayor, obviamente la permeabilidad, que es mu sub 0, la permeabilidad del vacío, hace que esas líneas tengan mayor dificultad en atravesar. Y si es mayor la abertura, estas líneas ya no van a ser completamente paralelas, van a ser como se dice, una ondulación. Pero normalmente esa abertura, ese entrehierro, siempre es pequeño. Yo les decía, ese es el principio que se utiliza para las grabaciones, las cintas magnéticas. Las cintas magnéticas pasan por esa abertura y con el campo magnético va a grabar magnéticamente la cinta. Entonces aquí usted está viendo este imán con material ferromagnético. Obviamente el imán es un material ferromagnético que posee un magnetismo B, y el B es el magnetismo remanente que ya vimos en la curva de histéresis. Aquí en la figura superior está la densidad de flujo magnético y en la inferior está la intensidad de campo magnético. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? Bien, ahora, ¿cómo se resuelven los problemas? Estos problemas se resuelven aplicando la ley generalizada de Ampère.
como aquí este núcleo ferromagnético, pues yo repito, es un imán y ya está magnetizado, ya no tiene ninguna espira por el cual circule una corriente para que magnetice. Entonces, esa fuente magnetomotriz es igual a cero, es decir, N por I es igual a cero, no existe. Entonces, en esa ecuación solamente tenemos H.L y resolviendo, como es una integral cerrada de línea, resolviendo, aquí tenemos dos longitudes, la longitud del material magnetizado L sub n y la longitud del entrehierro de la abertura L sub 0. Entonces, como ustedes ven aquí, tenemos el H.L del toroide, es decir, toroide. ¿Por qué lo vemos como toroide? Porque en realidad este no es un círculo, esto es ustedes imagínense un cilindro, ¿verdad? Y a ese cilindro le hacen una, ¿cómo se dice? Una curvatura, y esa curvatura forma el toroide, es decir, hay ¿cómo se llama? Un volumen, y aquí tiene un volumen. Es como que tenga usted un alambre de cobre, ¿verdad? Ese alambre de cobre es un cilindro y tiene un volumen, y le hace un círculo, no es un círculo en sí, claro, es un volumen que tiene. Y ustedes saben que eso en las clases de electricidad y electromagnetismo se denominaba primero se obtenía la densidad del flujo magnético de un solenoide. Y ese solenoide tiene forma cilíndrica. Y luego se hace un círculo que forma un toroide. Esa es la diferencia. Es decir, esto no es plano, es un círculo, ¿verdad? Por eso dice el toroide. Y luego el H y del del entrehierro. Entonces, al resolver esta ecuación, tenemos ya el destruir el producto punto y todo eso, tenemos esta ecuación. Entonces, aquí, ¿por qué se le dice B sub M? La densidad de flujo magnético del material ferromagnético es aproximadamente a B sub 0. ¿Cuándo ocurre eso? Depende del problema. Se le dice que ¿cómo se dice? Estos son iguales cuando estas líneas que están arqueadas en el extremo de la superficie del material ferromagnético, cuando eso se le dice que se desprecia esas líneas. ¿Y cuando se desprecia esas líneas? Cuando la abertura es lo más pequeño posible. Recuerde cuando se hizo voy a pasarle al país. Cuando usted tenía dos placas paralelas, un capacitor de placas paralelas tenemos ahí. Entre más cerca estése estas placas, las líneas de campo eléctrico, suponiendo que la placa de izquierda tenga cargas positivas y la de la derecha negativas, va de izquierda a derecha. Es decir, las líneas son perpendiculares y paralelas entre sí. Pero si es que le abrimos, ya las líneas van a tener un arco. Entonces, ese es el principio que se está utilizando. Entonces, para que las líneas de campo salgan de aquí, de la parte izquierda, suponiendo que, vuelvo a repito, a la izquierda sean las cargas positivas, salgan en forma perpendicular y paralela, es decir, todas las líneas son paralelas y perpendiculares. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la distancia de separación, es decir, esta distancia de separación de las dos placas, esta altura de la placa, entonces cuando de la distancia de separación es
es mucho menor que la longitud de las plantas. Ahí ocurre que las líneas de campo son perpendiculares entre sí, salen perpendiculares y paralelas. Se dibuja otra línea. Son perpendiculares y paralelas. Pero si aumentamos esa distancia de separación, las líneas ya no van a ser paralelas, ya van a ser algo así, van a tener una forma arqueada, ya van a ir formando un arco. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, exclusivamente depende del problema. Si el problema les dice, por decir, aquí, la superficie transversal S sub 0 y acá S, ¿sí? Entonces, si S, por decir, es igual a 1.1 milímetro cuadrado, por decir, por dar un ejemplo, y el S es igual a 0.99 milímetros cuadrados, por decir. Recuerde que entre hierro, el material, entre la superficie, si hace un corte transversal, aquí sería un círculo, estoy diciendo un milímetro. Se me ocurre poner ese. ¿Sí está claro? Es decir, por dar un dato nada más. No es que justo da un milímetro. Se me ocurrió decir. ¿Se ha entendido? Bien. Con eso hemos terminado el capítulo. En la clase de problemas, ya, vamos a ¿cómo se dice? A resolver algunas inquietudes de parte de ustedes, si es que lo tienen. Recuerden que dije que ya deben estar resolviendo los problemas de la tarea individual. Ya, antes de terminar, ¿se encuentra el señor Bravo, por favor? ¿Está el señor Bravo? ¿Alguien le conoce al señor Bravo? Por favor, dígale que entre al aula virtual a evaluar la tutoría. En la clase anterior les dije que evaluaran la tutoría, pero no lo ha hecho el señor Bravo. ¿Se encuentra, por favor, el señor Bravo? ¿Aló? Sí, yo le comunico. ¿Aló? No se conecta. ¿Alguien le conoce? Nadie. Y aquí estoy entrando. No sé si es que ya entró. Aquí voy a entrar nuevamente, pero hoy de mañana no estaba. Vamos a ver. Aquí es 7. Mire. Yo dije sí que ya va a ser diseño. ¿Cómo? ¿Aló? Y que ya apenas tenga más estabilidad en el internet ya va a ser diseño. Ya, ok, gracias. Aquí ustedes ven pendiente, pero la clase anterior me mintió, dijo que ya habían hecho. ¿Ya? Entonces, por favor, estas clases son controladas. Después dice, bueno, yo les pongo a todas las personas que así, no a todas, de 6 a 10 personas que han asistido a la clase de tutorías. Si yo selecciono a las personas que han asistido a la clase de tutorías, pongan para que evalúen. No estoy cogiendo, como se dice, a personas que no han asistido. Entonces, eso debe quedar bien claro. Yo no obligo a nada.
Entonces, si asisten a la clase de tutoría, obviamente, de entre las personas que asisten, entre 6 y 10, yo selecciono para que evalúen acá en el Oasis. Bien, espero que lo haga, como me acaba de decir. De antemano, gracias. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta, por favor. No hay preguntas. Ya. Con eso, entonces, hemos terminado el capítulo 5. La próxima clase, el día de mañana, ya iniciamos con el capítulo 6. Bien, el día de ayer ya deben haber visto, vieron la explicación de la práctica número 5. Bien, entonces si no hay preguntas, como digo, me siento un poquito mal, tengo un poco de tos, malestar, nos volvemos a conectar de 11 a 12 en la clase de tutorías. Si alguien tiene alguna pregunta sobre la tarea individual, por favor, ahí es el momento de hacerlo. Entonces, si no hay preguntas, vamos a dar por terminado la clase del día de hoy, porque repito, me siento mal. Pongan presente en el aula virtual y en el team. Y nos vemos a partir de las 11 en la clase de tutoría.